Hola hermanos, el día de hoy, 11 de noviembre del 2021, es jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario. Sí, hoy es día de San Martín de Tours, que es el primer santo obispo declarado de la iglesia que no fue mártir y además que procedía de las filas militares. Él nace en Hungría, en lo que hoy en día sería Hungría, en el año 316 y su familia era militar, o sea, su padre era militar y él abrazó esa carrera, primero estudió en Pavía, en fin, y luego ya cuando en el año 356 deja pues el mundo militar, llamémosle así, se dedica de hecho fue discípulo de San Hilario de Poitiers, y con él va viviendo una vida monástica. De hecho él era muy inclinado. El primer monasterio conocido en Occidente lo funda él, ¿okay? Es él el que lo funda. Y ya para el año 371 lo vemos ordenado obispo. De hecho, San Hilario le había ordenado diácono y luego presbítero y lo nombran obispo en Tours. Y entonces, pues ahí permanecerá hasta que muere en el año 396. Miren, interesante la vida de San Martín, porque ya les digo, él era militar, esa era su formación. Luego, evidentemente, pues llegó a bautizarse en el año 337, 38. Y antes de eso, siendo catecúmeno, se cuenta en el año 337, y esa es la escena que le representa gráficamente, ¿no? Él iba entrando a la ciudad, a Amiens, y pues se encuentra con un pobre mendigo que está allá pues muerto de frío, oigan, y él viene y se corta la capa y entonces se la pasa a él, ¿no? O sea, se la comparte la mitad de su capa. Y él todavía no había sido bautizado, entonces él era catecúmeno y se cuenta que luego cuando entra en la ciudad se encontró con un grupo de ángeles y Jesús diciéndole, este que es todavía catecúmeno me ha vestido con su propio manto. Recuerden que de ahí viene, del hecho de la capa, de ahí viene la chapelle, de ahí viene la capilla, porque precisamente en el lugar donde se guardó la mitad de la capa, entonces se volvió un santuario, se volvió un lugar de peregrinación. Y de ahí vendrá lo de, luego hay otros montones de acepciones, ¿no? De Charroux, por ejemplo, para hablar de la caperucita, ¿no? De la caperucita, porque es una capa la que se pone. En fin. Insisto, ese es el término latino, ¿no? Que luego se va volviendo término en las lenguas latinas, en este caso, tanto el italiano, el francés, sobre todo, y el castellano. De ahí viene el término de la capilla. Bueno, miren, su vida, en el lugar donde él muere, ya en Candés, ahí se levantó un templo originalmente, pero ese templo, Dios mío, lo que ha sufrido. Lo destruyeron los vikingos, los normandos lo destruyeron, luego se quemó. Luego fue destruido en tiempos de las guerras de religión en Francia, en el siglo XVI. Recuerden que a ellos se les llamaba, a los protestantes en Francia se les llamaba hugonotes. Y entonces, pues entonces a los hugonotes destruyeron el templo. Y ese templo, la actual Basílica de San Martín, es un templo del siglo XX. De hecho, de la primera o la segunda década del siglo XX, creo que es de 1920 y algo. En fin. Pero para que vean, es un santo interesante, insisto, por esa vida que él llevó, esa ascesis, gran defensor de la doctrina de la iglesia, en contra de los arrianos. De hecho, hubo un obispo que lo había expulsado porque era arriano y él mantuvo la fe hasta el final, igual que San Hilario, porque San Hilario incluso estuvo exiliado en varias ocasiones producto de su defensa de la fe. Hay que pedir que nuestros obispos siempre sean buenos militares, que siempre militen defendiendo a la Santa Madre Iglesia. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya saben, estamos leyendo toda esta semana el libro, ya iba a decir carta, fíjense, otra vez iba a decir el libro de la sabiduría. En este caso leemos el capítulo 7, el final del capítulo 7 hasta llegar al primer versículo del capítulo 8. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable. Amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento y por ser inmaterial lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente, por eso nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo. Sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría y la maldad no puede nada. Ella se extiende, la maldad no puede nada.
Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo. Con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, más claro en el sentido de ver aquí la personificación de la sabiduría. Por eso los padres de la iglesia rápido hicieron relación a esta idea, llamémosle así, esta noción mejor, de la sabiduría con Cristo. Nótenlo, o sea, es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre, amable, firme, seguro y sereno. Parecería que está hablando de una persona, ¿no? Está describiendo una persona, pero luego hace el salto y nos habla de un espíritu que es que lo penetra todo, que lo atraviesa todo, que no puede ser contaminado por el pecado, que no lo alcanza la maldad, no lo alcanza el mal. Todo esto, ¿no?, es reflejo precisamente de lo que está. Evidente, podemos discutir un poquito, pero el texto no está pensado como para que nosotros lo veamos desde la perspectiva filosófica, porque cuando habla de que es una emanación, y entonces alguno diría, pero si es una emanación, significa que no es Dios, no se refiere a Dios. Y por eso, insisto, podemos irlo comparando con la figura de Cristo, pero no es que podemos identificar perfectamente el asunto. Los padres de la iglesia fueron muy cuidadosos en esto, porque, evidente, el Hijo, evidente, igual que el Espíritu, por ejemplo, y hablando del Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos, porque si no se terminan diciendo herejías. Y aquí no es cuestión de decir herejías, sino de decir grandes verdades. Porque a mí me encanta esa comparación que hace, que es el final prácticamente del capítulo 7, cuando nos dice claramente que si comparamos la luz de todas las estrellas, del sol, y de todo pues, que el sol es una estrella, con la sabiduría, esta sale ganando. A mí me encanta esto porque por encima de todo lo material, de todo lo que existe, está la sabiduría de Dios, la fuerza de Dios, que quiere hacernos comprender, por eso penetra, entra en nosotros para transformarnos y hacernos según Dios. Bueno, el evangelio del día de hoy, Dios mío. Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente, no se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver. Pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el tono ya nos está indicando que nos estamos acercando al final del año litúrgico, ¿cierto? Sí, porque ya estamos hablando del final. Bueno, ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Dicen los fariseos. Y Jesús responde, hombre, no anden buscando, es como la gente, ¿no?, que le tiene miedo al fin del mundo, es que ya va a terminar esto, Padre, mire la pandemia, mire todo. Pero ¿por qué el miedo? O sea, ahí es donde, si la sabiduría de Dios no lo ha penetrado a usted, no lo llena, entonces claro que tiene miedo. Claro, porque, pero yo, ¿por qué voy a tener miedo? O sea, si es la venida de mi Señor, si yo lo que quiero es estar con Él, yo quiero estar envuelto en esa luz que es Él, que es más potente que todas las luces del mundo, más potente que todas las estrellas. Yo quiero estar con Él. Por eso, ¿cuál es el miedo? Sí, entonces, y tampoco caer en ese jueguito. El fin del mundo está al fecha. ¿Ya cuántas veces hemos sobrevivido al fin del mundo entonces? Porque yo en lo que llevo de mis 50 años de vida, oigan, ha habido un montón de anuncios del fin del mundo. Ay, entonces, ¿por qué no se va a terminar el mundo de esa manera, hombre? Y lo otro, cuidadito, eso hay que tenerle mucho cuidado. Está aquí o está allá, no vayan, dice Jesús. No vayan. Ay, que ya, miren, lo he dicho de una manera a veces, yo sé que bromeo mucho y pido disculpas por esto, ¿no? Pero no lo digo con el afán de ofender a nadie, y mucho menos humillar a nadie o burlarme, no. Pero es que a mí me da esa sensación a veces que nos gusta mucho el show. Nos gusta mucho las cosas que son sensacionalistas, majestuosas. Hombre, ya les digo, a veces le he dicho a la gente, si yo estoy celebrando la Santa Eucaristía y de repente entra alguien corriendo al templo y dice, se está apareciendo la Virgen en tal lado, aquí a 2 cuadras, sale corriendo todo el mundo a ver. Pero aquí sobre el altar estará Cristo, el Hijo de la Señora que dicen que se está apareciendo, que es el mediador y nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y aquello, pues es posible, pero no es lo más importante, no sé si me explico. Y eso que yo soy muy devoto de las apariciones de Nuestra Señora. Pero no puedo caer yo en este juego. Ella siempre nos lleva a su Hijo. Entonces,
Cuidado con esto de está aquí, está allá, y pensar que en ese movimiento vamos a alcanzar yo no sé el qué. O sea, centremos nuestra vida. Cristo ya vino y vendrá. Claro que vendrá. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Dediquémonos a hacer lo que nos corresponde y hagámoslo bien. Porque lo dice así. Antes que todo eso, tiene que padecer y mucho y ser rechazado. Parece un anuncio de la pasión, ¿no? Pareciera un cuarto anuncio de la pasión el que hace el Señor Jesús de esta manera. Cuidado, insisto, con no caer en el sensacionalismo, no caer en andar buscando donde no está y buscar donde no es necesario buscar. El Señor, en su sabiduría infinita y en su amor, ha querido quedarse entre nosotros, lo acaba de decir. Es que no va a ser aquí, no está allá, sino ya está entre ustedes. El reino de Dios es Él. Entonces lo que debemos procurar es estar con Él. Que Él se pueda valer, cierto, se puede valer, de su Madre Santísima para hacernos ver y recordar que nos estamos alejando de su Hijo y que ella es nuestra Madre, no hay ningún problema. Eso no es una cosa que no haya ocurrido. Claro que ha ocurrido en la iglesia. ¿Ya? Probablemente seguirá ocurriendo. No lo sé. No me corresponde a mí saberlo. Lo que sí sé es que el centro de mi vida de fe es Él. Les invito a hacer oración. Eres incomprensible, pero la oscuridad de tu misterio es más luminosa que nuestras ideologías. Pequeñas luces colgadas en las encrucijadas. Eres inaccesible, pero tu distancia es más acogedora de lo último de mi ser, que todos los abrazos que se cierran con amor sobre mis espaldas. Eres indecible, pero tu nombre, orado humildemente, va manando silencioso más sabiduría que los torrentes de palabras que circulan en la tierra. Eres inmanipulable, pero tu designio trae hasta mis venas una gota de vida eterna, que hace brotar desde el centro de mi realidad todas mis creaciones. Amén. El Señor esté con ustedes, y les bendiga a Dios por intercesión de San Martín de Tours, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Un feliz jueves, vamos, ya está de más, ¿no? Jueves, tiempo para acudir, un momentito de adoración, un momentito para estar en la presencia del Señor aquí en la parroquia. Les he propuesto y vamos, el consejo ha aceptado y estamos haciendo todos una hora santa todos los días, de aquí hasta que lleguemos, evidente, al proceso electoral que tenemos en el país, pero como hay una crisis muy profunda, pues lo primero es orar y ponernos en manos del Señor. Busquen, por favor, un momentito para su adoración personal y si no lo pueden, al menos, porque de repente alguno por la distancia no puede acercarse a los templos y lo que sea, pues hagan desde donde se encuentren un momentito de oración íntima y si pueden hacer la oración de la comunión espiritual, por si no van a participar de la Santa Eucaristía, háganlo también. De nuevo, feliz jueves para todos.